Vamos a otro tema. La Fiscalía Nacional Económica recomendó hoy efectuar una reforma profunda y estructural al mercado de los medicamentos para así aumentar la competencia y propiciar así una rebaja en los precios de entre un 20 y un 40%. A través de un informe preliminar, el organismo detectó que el 80% de los medicamentos, por ejemplo, los que están inscritos, aún no tienen alternativas de bioequivalentes. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña Mariela Formes, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica. Mariela, gracias por acompañarnos en Noticias 24. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos, Nicolás. A ver, es un informe que está en materia preliminar. Más de un año la Fiscalía Nacional Económica va revisando lo que es la industria de los medicamentos. Hay varios puntos que queremos conversar, pero primero, las cadenas de farmacia pagan un 70% más por un medicamento que el sector público. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo creo que aquí primero hay que decir que siempre los informes de mercado de la Fiscalía son insumos muy potentes para la política pública y eso nosotros lo rescatamos fuertemente. Y segundo, con tu pregunta, hay que rescatar que aquí hay dos mundos dentro del universo de los medicamentos. Y están los medicamentos originales o referentes, que son los medicamentos que son innovadores, que básicamente van inventando las nuevas moléculas para tratamientos nuevos, y están los medicamentos genéricos, que son quienes copian estas moléculas cuando vencen las patentes de los originales. Y ahí hay que distinguir estos dos mundos porque son mundos muy distintos. El de marca, como se conoce, y el bioequivalente. Es que en el de marca no. A ver, vamos. De nuevo. Los originales o referentes son las moléculas originales. Los medicamentos originales son los que llevan patente. Perfecto. Luego están los medicamentos genéricos y dentro del mundo de los medicamentos genéricos, que son quienes copian estos medicamentos originales, tenemos otro mundo de genéricos. Y ahí están los genéricos de marca, los genéricos sin marca, los bioequivalentes, que son genéricos, y dentro de los bioequivalentes hay bioequivalentes con marca y sin marca. Entonces, cuando decimos medicamentos de marca, estamos haciendo una generalización mezclando dos conjuntos que no son los mismos. Entonces, cuando hablamos de márgenes de farmacia o márgenes de medicamento, tenemos que distinguir estos universos que son distintos, porque los medicamentos originales están destinados prácticamente en más de un 90% a las instituciones de salud pública, o hospitales o instituciones clínicas. Porque estos medicamentos que van... Entendiendo lo que es la investigación, desarrollo finalmente de principios activos que luego van a parar a otra división que estamos comentando. Exacto, estos son medicamentos que van a terapias que son muy específicas. Estamos hablando además de terapias que van a medicamentos que son para el cáncer, que son medicamentos que cada vez la innovación en el mundo farmacéutico está orientada a enfermedades cada vez más específicas, soluciones que cambian la calidad de vida, o soluciones que antes que la gente se moría, o como el virus papiloma, por ejemplo, la vacuna del virus papiloma, que antes la gente tenía un cáncer, simplemente hoy día tenemos soluciones donde tú puedes vacunarte. O el VIH, ese es un ejemplo muy, muy palpable en el fondo, que antiguamente la gente diagnosticada con VIH tenía un diagnóstico certero de muerte. Hoy día la gente vive con VIH y tiene una buena calidad de vida con VIH. Y esos son los medicamentos que llamamos hoy día originales y que efectivamente malamente se le llaman de marca, porque tienen una marca, porque tienen una patente, producto de la investigación y desarrollo que se produce por más de 10 o 15 años. Pero eso no son los medicamentos de marca genéricos. Entonces hay que distinguir este subconjunto de medicamentos. Ahora, los originales también llegan a las farmacias. También llegan a los originales a los representan públicos. en torno a un 8,5% de la cadena farmacéutica. Perfecto. O sea, son un segmento bien pequeño, justamente porque van destinados a otro tipo de enfermedades. Claro. ¿Ustedes cómo ven este punto que yo te comentaba, cuando vemos a estos medicamentos del segundo grupo que estabas comentando, cuando llegan a costar para la farmacia un 70%? ¿Y por qué hago la pregunta? Porque finalmente, si le cuesta un 70% a la farmacia, a la gran cadena de farmacia, que es la donde se puede abordar gran parte de la ciudadanía, eso evidentemente termina teniendo un impacto en el precio final del producto que se está vendiendo. Mira, aquí yo quiero hacer un análisis un poquito más profundo de qué lo hace la Fiscalía y lo hace el informe de la Fiscalía, porque este es un mercado ético, es lo que se denomina en economía de la salud un mercado ético, que justamente debe abordarse de forma distinta en términos de regulación. Aquí es cierto que tiene que haber competencia,
pero tiene que haber una regulación a lo largo de toda la cadena y especialmente tiene que haber acceso universal de medicamentos. Y cuando comparamos precios con países internacionales, en el contexto latinoamericano y en el contexto OCDE o europeo, en ambos contextos, existen en los otros países cobertura universal de medicamentos. Vale decir, están incorporados en los planes de salud. Entonces, es una mala comparación cuando yo digo hoy día cuesta X en el mercado chileno, en la cadena farmacéutica, claro, y cuesta un cuarto de X en Argentina, en Brasil, en Italia. Es una mala comparación porque hay una cobertura universal. Tiene una cobertura universal y solo en Argentina bordea al 70%. Ahora, entonces el gasto de bolsillo de la gente es muy menor. Las políticas universales de acceso a medicamentos no están basadas en reducción de precios, están basadas justamente en cobertura universal de medicamentos donde los planes de salud, tanto públicos como privados, incorporan los medicamentos dentro de sus planes de salud. El Estado subvenciona, pero aquí hay una figura similar, por ejemplo, en las aseguradoras de salud privada, que justamente deberían subvencionar. Incorporan los medicamentos. Es que ese es el punto, porque también dentro de la oferta que entrega la ISAPRE está justamente el entregar ese margen para medicamentos, pero algunos medicamentos. Y cuando vamos, por ejemplo, al GES... Y ahí estamos, el GES. ¿Cuántas patologías cubre el GES? ¿Tú sabes cuántas? No, yo no sé. 95. Ya. ¿Cuántas cubre Ricardo Soto? 27. O sea, la cobertura de las patologías es muy pequeña, no es universal, es muy acotada. Pero aún así, cuando vamos al GES, el obtener ese precio menor justamente por un ISAPRE, después vamos a ir con el tema más de fondo. Es un censo. Es un calvario, porque hay que pedir aquí, allá, ir a una especialista de la salud, a otra. Finalmente, es toda una traba para decir, ¿sabes qué? Mejor voy a ir directamente y pagar lo que hay que pagar. No, se puede, porque generalmente no se puede. Mira, aquí hay que celebrar los avances que han habido y ciertamente GES y Ricardo Soto son avances en este sentido, pero que hay que hacer cambios estructurales, de fondo, y hay que inspirarse en los países que han resuelto esto bien. ¿Están de acuerdo con el diagnóstico entonces de la Fiscalía? Estamos de acuerdo con el diagnóstico, pero aquí hay que hacer reformas estructurales profundas y no basta con enfocarse en precios. Y aquí, mira, los países que han resuelto esto en forma exitosa comparten 5 elementos clave. El primero es, como ya te decía, traspasar el gasto de bolsillo a los planes de salud. Ese es el primero, tanto público como privado. El segundo es que para los medicamentos originales, existe una organización, una institucionalidad que es autónoma, que se llama, en muchos países se llama ETS, TESA, que es un organismo que evalúa farmaconómicamente un medicamento de acuerdo al aporte que le hace al paciente. Vale decir, cuánta calidad de vida aporta, cuántos días clínica menos, qué sobrevida. Hace una valoración integral de ese medicamento y entonces ahí se le pone una valoración económica y ese es el precio al que va la cobertura. Entonces ya tienes ahí un sistema de evaluación de precios, pero bajo un organismo que es autónomo al ministerio, una especie de banco central, dijéramos, de los medicamentos, que hace una evaluación técnica, económica. Y es ahí donde se cubren los medicamentos innovadores. Esa es la parte 1. Esa es la parte 2, dijéramos. Parte 3, la cobertura es universal. No es posible que tengamos una cobertura de 95 patologías por un lado, 27 por otro, en el caso de Ricardo Soto. Las coberturas tienen que ser universales. No es posible que yo tenga, por ejemplo, existe el caso en Chile donde yo tengo una enfermedad, la enfermedad de Crohn, y esa enfermedad está cubierta, por lo tanto yo tengo cobertura en mi medicamento, está cubierto en el fondo por el plan de salud, ¿sí? Pero y tomo un X medicamento. Si yo tengo lupus, necesito el mismo medicamento, pero el lupus no está cubierto, entonces yo no tengo ese medicamento cubierto y tengo que pagarlo, siendo el mismo medicamento. Eso no es posible, eso es arbitrario y discriminatorio. Sí. Aquí tenemos que avanzar a una amplitud. Mariela, cuarto elemento que tienen estos países comunes. Te interrumpo un segundito porque... Bien, estábamos conversando con Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica. Mariela, gracias por esperarnos la contingencia y nos estaba llamando. Volver al tema, hemos estado comentando lo que es este estudio de la Fiscalía Nacional Económica. Ahora, ¿quién tiene que tomar el guante en este sentido? Con las recomendaciones, la Fiscalía es bien clara, con esta reforma estructural se pueden bajar entre un 20 a un 40% de los medicamentos, principalmente porque aquí hay una industria que no es como la de los automóviles, no es como la del vestuario, donde si yo no me gusta un pantalón, por ejemplo, puedo ir a otra tienda. Aquí estamos hablando de remedios entre la vida y la muerte, para ser bastante más extremo.
Bueno, como yo te contaba, como yo te decía antes de la pausa, de la noticiosa, este es un mercado ético, porque lo que se llama un mercado ético es cuando hay una simetría de información. Tú tienes un medicamento, un remedio, ¿verdad? Tú no sabes, no puedes distinguir cuál es mejor o cuál es efectivamente a ti te prescriben un remedio o tienes un remedio, tú no sabes cuál es mejor. Entonces es un mercado ético porque hay una simetría en lo que el doctor te prescribe y lo que tú vas a comprar, ¿cierto? Eso es lo que se denomina un mercado ético, donde hay una simetría de información importante entre el paciente y quien vende y quien receta. Y en eso yo te comentaba que existen, que está inspirado un poco, está recogido en parte del informe de la Fiscalía, lo que han hecho los países, principalmente los países OCDE, los países europeos, también Australia, Nueva Zelanda, también tienen básicamente 5 medidas que son reformas estructurales al sistema de salud, específicamente en política de medicamentos. Ya te comentaba 3 de ellas anteriormente, que es justamente traspasar el gasto de bolsillo a los sistemas de seguro, a los planes de salud, donde tienen que estar incluidos los medicamentos, que son parte esencial de los tratamientos. Te comentaba que tiene que existir un organismo autónomo que se denomina generalmente ETESA, ¿sí?, para los medicamentos innovadores, que incluye una valoración farmacoeconómica. Mariela, pero dentro de esos puntos... Me faltaron los puntos, sí, vamos los 3. Es que quería ir a un punto en concreto. Regulación de los márgenes de la farmacia también es parte de la política que existe en prácticamente todos los... Pero también la responsabilidad de los laboratorios, porque la Fiscalía Nacional Económica es bien decidora en señalar que aquí hay una inversión por parte de los laboratorios para el marketing, para lo que son los visitadores médicos, para que finalmente el doctor o doctora prescriba un remedio por sobre otro. Eso se da, efectivamente, y cuando uno llega con la prescripción, el tipo de la farmacia te dice, bueno, yo lo tengo acá, y la farmacia está obligada a cumplir con un stock, y por eso los bioequivalentes son menos a otros remedios que justamente se dan con toda esta cadena, digamos, de Hay distintas razones por qué los bioequivalentes son menos, y una de las políticas efectivamente que tienen estos países, los países OCDE, es avanzar decididamente en las políticas de bioequivalencia, y hay otros mecanismos para eso. El tema de la prescripción o de la influencia que tiene los medicamentos, la prescripción en los medicamentos de marca, ahí yo quiero hacer una distinción respecto a los medicamentos originales que no invierten en ese tipo de política, y de hecho tenemos un código. Estas son compañías multinacionales que son sumamente reguladas y sumamente autorreguladas, y de hecho tenemos un código de ética, y hace 2 años atrás se firmó un acuerdo con el Colegio Médico de un código de ética sumamente estricto, y hoy día tenemos una propuesta de regulación aún de mayores estándares para que eso no suceda, y nosotros creemos que efectivamente, a la luz, te digo nuevamente, de la experiencia internacional, avanzar en la política de bioequivalencia en forma decidida, y eso acompañado de prescripción por DCI, que es la denominación internacional común, eso es algo fundamental, y es parte de la reforma. Es por el activo, no es por la marca. Es por la molécula o el principio activo, y eso es parte de las reformas estructurales que tienen estos países, parte de los pilares fundamentales que aborda una política de medicamentos prácticamente todos los países OCDE. Esos son partes importantes, pero esto no es solo abordar el tema a través de precios. Esto tiene que ser una política integral, una reforma estructural que tenga al menos estos 5 pilares que tienen los países OCDE. Y eso es algo que me gustaría que quede aportar, y eso es algo que nosotros podemos aportar porque nuestras compañías trabajan en prácticamente todos los mercados del mundo, y prácticamente todos los mercados del mundo tienen estas políticas de acceso universal a medicamentos y comparten estos 5 elementos que son muy estructurales, y creo que Chile está en el momento y tiene la oportunidad de hacer esta reforma estructural y no ir a pequeñas políticas que aborden precios, y no avanzar en esta política universal de medicamentos con cobertura universal y acceso universal para todas las terapias y todas las patologías. Mariela, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Muy bien, hasta luego. Chao.